Te dejo Ya, esto voy a proyectado, Mario, de Gracias. ¿Me fondo. dejaste qué, Rodrigo? La presentación proyectada de fondo. Ah, sí, está presentada. No sé Está si tú la veis, proyectada. yo no la veo. La veo. aceptar a la gente. Vale, vale. Sí. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Vamos a iniciar en un minuto. Ok, en virtud de la hora, ¿cierto? Vamos a comenzar. Ya se nos irá seguir quienes quieran unirse a este webinar que, como lo planteamos, ¿cierto? Es un webinar en el cual estamos siguiendo de alguna manera elementos de lo que llamamos una ruta estratégica, eh, que es convocada por CCL Auditores Consultores y en este caso con una invitación a Rodrigo Varela, quien es socio de Nest Consultores y encargado de los temas tecnológicos y de temas de control y gestión dentro de la organización. Y hoy día nos va a hablar de cómo conectar la estrategia, ¿cierto? Con la gestión y la estrategia de datos, ¿verdad? Esos dos elementos como un desafío hacia las operaciones y alcanzar metas estratégicas. De alguna manera, muy brevemente, ¿cierto? Comentar que hace un tiempito atrás tuvimos un webinar en el cual hablamos de cómo poder plantear desafíos estratégicos. En esa oportunidad comentamos que para las organizaciones era importante cómo se proyectaba en un proceso de 3, 5, puede ser uno también, ¿cierto? Mirar hacia adelante años, entendiendo en un contexto en el cual las cosas van cambiando, el escenario, ¿cierto? Es complejo y para las organizaciones definir cómo rentabilizar clientes, cómo rentabilizar áreas de producción, cómo identificar apropiadamente sus costos pasa a ser un elemento tremendamente relevante. Y desde ahí, entonces, ahora quisimos conversar un poquito más profundamente con Rodrigo respecto a cómo ese elemento que parece más conceptual se tangibiliza desde la información que tiene una organización, tanto interna como externa, es decir, interna en términos de información de costos, ¿verdad? Externa en términos de lo que está ocurriendo en el mercado, para poder finalmente conectar esos datos como una estrategia de datos con la gestión. Así que doy la palabra a Rodrigo. Adelante y aquí iremos conversando. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Mario. Bueno, gracias también a todos quienes participan y quienes están viendo, lo seguro, esto después también. Eh, Antes que todo, aprovecho de presentarme, que lo tengo por acá. Mi nombre es Rodrigo Varela, soy, como bien lo decía Mario, director de soluciones digitales y control de gestión en Nest Consultores, también profesor de estos mismos temas, ¿no? Control de gestión, inteligencia de negocio, sistemas de información, para el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información en la Universidad de Chile. Y me dedico exclusivamente al proceso de de implementación de soluciones de base tecnológica para distintos contextos organizacionales, ¿no? Y eso se trae, viene derivado del ejercicio de presentar hay soluciones de control de gestión, soluciones estratégicas que hoy en día
el tiempo nos ha llevado a entenderlas desde los sistemas. Y para eso también nos hemos dado cuenta de que el ejercicio de aterrizar una estrategia a la operación en una organización hoy demanda de ciertas capacidades, ciertos conocimientos, ciertas competencias que antes no existían, o no eran tan necesarias para dirigir, sino que eran más bien herramientas útiles en la operación que vienen de la mano con el conocimiento de los sistemas, no necesariamente saber programar, pero sí poder entender cómo funciona, cuáles son los desafíos que esto supone y hacerlo bien, no solamente saber hacerlo, digamos así. Entonces, solo para ponernos en contexto brevemente, me interesa comenzar esto planteando problemas y luego algunas soluciones que hemos sido capaces de ir modelando tanto desde el ejercicio de la consultoría, como lo hacemos en Nest, por supuesto, pero también desde un mundo académico, como lo hacemos en la universidad, y que estos se entrelazan de todas maneras, ¿no? He tenido la oportunidad de dedicar los últimos, digamos, 5 años al menos a poder hacer conversar las herramientas de base tecnológica en distintos contextos organizacionales con las intenciones de desarrollo, gestión estratégica, gestión del desempeño, ¿cierto? Control de gestión, gestión de costos también. Y que también es un desafío en sí mismo, ¿no? No es simplemente adquiero un software, tengo la solución, un software que costee, un software que reporte, o le enseño Power BI o Tableau o cualquiera de estas herramientas a mi gente para que pueda hacer buenos reportes bonitos, sino que también hay un ejercicio de cuidado que hay que tener detrás, hay un ejercicio de cuidado que tenemos que considerar a la hora de diseñar ciertas herramientas a explicar y relacionarnos con los sistemas. Mi intención hoy día es mostrarles un poquito algunos de estos desafíos y cómo nosotros hemos sido capaces de ir solucionándolos con el equipo y también desde el mundito académico en particular. Entonces, solamente a modo de contexto, ¿no? No quiero hacer hincapié en esto, pero desde el ejercicio de cómo nos enfrentamos, y seguro lo conversaron quienes estuvieron presentes en el webinar anterior con Mario, cómo las presiones del contexto están ejerciendo cada vez más ágilmente cambios, variables, que van a someternos a procesos de adaptación cada vez mayores. En el fondo, si es que vemos la línea de tiempo de la historia de la humanidad, incluso los periodos eh, de adaptación a los cambios tecnológicos y a los cambios en general, digámoslo así, siempre fueron lo suficientemente extensos como para permitirnos ir junto con, con estos cambios, pero se dice que los avances y el desarrollo crece a tasas crecientes, entonces cada vez más nos vemos enfrentados a cambios más grandes y tenemos menos tiempos para reaccionar. Y esto también se refleja hoy en día en el mundo de la gestión tecnológica, ¿no? La gestión de base tecnológica en las organizaciones. Y así lo planteaba, bueno, Gordon Moore al final de los 50, uno en ese caso, los líderes de Intel en ese entonces, donde en ese momento, a mediados del siglo pasado, ¿cierto? Se daban cuenta de que la tecnología evolucionaba en este mismo sentido, ¿no? Cada vez más rápido. De hecho, la hipótesis era que se duplicaba todos los años y en ese entonces, a propósito de la capacidad de procesamiento en las mismas dimensiones de espacio, pero esa teoría se ha comprobado y se ha ido validando con el tiempo y hoy en día cada vez más rápido somos capaces de duplicar procesamiento y capacidad de las soluciones de base tecnológica, lo que, así lo plantea esta que le llaman ley de Moore a propósito de este tipo, ¿cierto? Y esto va en conflicto o se pone en conflicto con nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios tecnológicos. Entonces, en este ejercicio hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Thank You for Being Late, Gracias por llegar tarde, que lo que justamente plantea es esta comparación, ¿no? De cómo cada vez los cambios tecnológicos son más rápidos o más agresivos. Y nosotros, si bien somos capaces de adaptarnos cada vez mejor a una tasa mucho menor. Entonces, lo que planteaba esta hipótesis es que hay un punto de encuentro, un punto de conflicto donde estas curvas se cruzan y cada vez, y de hecho, la hipótesis es que nosotros ya cruzamos ese punto, ¿no? Estas curvas se cruzan. Entonces,
cada año, digámoslo así, las capacidades tecnológicas se van a duplicar y nosotros cada vez vamos a estar más lejos de ese estándar o esa capacidad existente, y eso va a generar problemas sociales, frustraciones, qué sé yo. Entonces, podemos entender cómo el avance de la tecnología está generando cada vez más una brecha más grande entre nuestra capacidad de adaptarnos a ello y los nuevos elementos que se van presentando en el tiempo, ¿no? Y el próximo año quizá, y no me acuerdo, pero habían ejemplos, algunos que plantean ejemplos como, qué sé yo, quizás nos podemos encontrar muy prontamente una cura a una enfermedad, pero no vamos a ser capaces de ocuparla. Entonces, cómo eso va a generar cierta frustración en contextos sociales, qué sé yo. Entonces, la hipótesis en particular es que las empresas y en las organizaciones tenemos que ser capaces de intentar ir lo más por sobre esta curva de adaptación a los procesos tecnológicos porque eventualmente generan un punto de inflexión, un punto donde no vamos a poder probablemente seguirle el ritmo a lo que va a ser necesario para no solamente liderar, sino que muchas veces participar en mercados determinados. Entonces tenemos que estar ahí en la cresta de la ola y poder justamente pensar constantemente cómo estamos utilizando los sistemas de información y las soluciones de base tecnológica en nuestros negocios, pero también cómo entendemos y conocemos de soluciones de base tecnológica. Entonces, a propósito de eso, se plantea esta pregunta, ¿no? Que es la pregunta motor de esta conversación, charla, como queramos llamarlo, webinar, ¿cierto? Y que se vincula un poco con lo que presentó Mario al comienzo, ¿cierto? Y en la instancia de webinar anterior, de cómo podemos entonces alinear la operación con esta estrategia organizacional que está pensada en el largo plazo, que está determinada por logros, por objetivos consecutivos, ¿cierto? Con un orden lógico para muchas veces obtener una ventaja competitiva, participar en un contexto, generar una valoración en un segmento determinado. Y la pregunta es, y acá tengo como ejemplo un un caso real que trabajamos con Nest en una universidad, donde nosotros planteamos todo un proceso de planificación estratégica para llevar desde el ejercicio de este punto A, digámoslo así, desde este inicio, de este estado actual, hasta un estado deseado, que es esta organización del futuro donde se alcanzan ciertos logros, se logran ciertos objetivos, digámoslo bien, se crea valor, en este caso para un segmento, un grupo de stakeholders en un sector territorial, pero también a su gente, y presenta como ejemplo claro cómo hoy, esto es un ejercicio donde se desarrolló un mapa estratégico como herramienta de control de gestión y de gestión estratégica, pero que trae consigo necesariamente consideraciones de procesos de desarrollo y cuidado con el uso de tecnologías en este contexto determinado. Entonces, en ese ejercicio resulta crítico y un poco cómo lidiar la operación con la estrategia. Hoy la estrategia muchas veces trae consigo estas consideraciones transversales del uso de tecnología y no solo como un recurso o una herramienta, sino que la empresa es tecnología también. Y parte importante de que la empresa sea tecnología supone la necesidad de poder incluirlo dentro de estos logros, poder proyectar en función de el estado de desarrollo de las soluciones de base tecnológica y cómo los datos hoy son un recurso valioso. Y es por eso que hoy soluciones como, qué sé yo, el ejercicio de las herramientas de Business Intelligence, Business Analytics, el uso de los datos y los resultados de los sistemas de información para tomar decisiones en contextos organizacionales, ya no son más solamente esta herramienta, este accesorio, esta disciplina buena onda, ¿cierto? Y capacito un par de cabros para que puedan aprender a ocupar herramientas de reporting, sino que son una forma de ver la organización. Y con Nest, y bueno, y el ejercicio académico también, nos hemos dado cuenta de que es así necesariamente y que tenemos la oportunidad de adaptarnos a ese ejercicio y llegar ahí de manera oportuna. Entonces, en estricto rigor, hoy el monitoreo no es solamente saber hacer buenos gráficos y reportar oportunamente a tomadores de decisiones, sino que monitorear es una forma de gestionar. Y es importante que lo veamos así. Y para eso necesitamos ciertas capacidades, ciertas competencias básicas, ¿no? Yo lo digo así.
Hoy no podríamos imaginarnos a un, qué sé yo, un rol analista o incluso alguien que crea que puede gestionar oportunamente un contexto organizacional sin tener las competencias o alguien que las tenga, por ejemplo, de planillas Excel. Y yo, desde lo que vemos nosotros, por ejemplo, en la universidad, lo que los perfiles de cargo que están surgiendo en las empresas que lideran ciertos mercados, que vemos en nuestros alumnos de la universidad en particular, eh, yo les podría decir que probablemente mañana sea el conocimiento de herramientas de BI y de bases sólidas en prácticas de analytics lo que va a determinar quién es el mínimo esperable de una persona en un contexto organizacional. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en nuestra organización frente a esa realidad? Eso es determinante para tomar decisiones hoy. Y hay que actuar de manera oportuna. Porque cada vez, se lo decía antes, ¿no? Cada vez el ejercicio va a ser más rápido, vamos a estar más tarde para poder adaptarnos. Y eso hoy está generando problemas en contextos organizacionales, etcétera, etcétera. Entonces, yo se los decía recién de esta forma, ¿no? La gestión de la información pasó rápidamente de una herramienta útil a una forma de gestionar los negocios. Y les cuento ahí una anécdota, un hecho más anecdótico. Hace alrededor de 6 años atrás, 2019, nosotros en el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, nos enfrentamos a un problema el cual me tocó investigar, ¿no? El problema justamente era que a los alumnos de pregrado les estaban empezando a aparecer en sus perfiles de cargo, por lo general el camino orgánico de los alumnos que salen de nuestra facultad es justamente terminar siendo analistas de, no sé, analistas de finanzas, analistas de gestión de personas, analistas, un rol de analista, siendo este cuerpo joven, digamos, que tiene cierto conocimiento de base tecnológica y que puede ayudar a tomar decisiones y todavía no tomarlas, digámoslo así. Entonces empezaron a pedirle en los perfiles de cargo herramientas de inteligencia de negocio, herramientas de BI. Herramientas como Power BI, herramientas como Tableau, herramientas como Looker u otras. Empezaron a aparecer hace 6 años, 5 o 6 años. Empezaron a aparecer recién en los perfiles de cargo. Entonces, en ese momento me tocó investigar y juntarme con todos los partners de los proveedores de estas distintas empresas para decidir qué enseñamos. Entonces, cuál de estas herramientas vamos a enseñar a nuestros estudiantes, porque es una competencia que hace 6 años atrás no se estaba viendo. Y hace 5 años atrás teníamos que empezar a incluir dentro de las competencias que tendría un egresado de una carrera de negocios de la Universidad de Chile. Eh, Hoy, 5 años después, el mismo departamento tiene programas de posgrado de inteligencia de negocios. O sea, todo eso ha pasado en 5 años, desde, chuta, ¿qué cresta son estos documentos, estas herramientas que tenemos que enseñarle a los alumnos porque se las están empezando a pedir algunos, a un requerimiento que me atrevería a decir que está en la mayoría de los perfiles de cargo, una competencia básica de un profesional que está iniciando en el mundo de la gestión organizacional, digámoslo así, de los negocios, e incluso ha sido tanto que nosotros en 5 años hemos tenido que especializarnos, enseñarlo, hacer cambios, ¿cierto? Y definir incluso programas para ello. Entonces, herramientas como, herramientas como lo que conocemos hoy como inteligencia de negocios o business intelligence, de ahí viene el concepto de BI, ¿cierto? Power BI, por ejemplo, como herramienta, o el business analytics, vienen a ser disciplinas hoy, y lo digo así, en 5 años para ponerlo en perspectiva, en 5 años pasaron de ser herramientas útiles a disciplinas y hoy me atrevería a decir formas de gestionar los negocios. Y formas de gestionar los negocios que van a marcar la diferencia entre quién está en la cresta de la ola de este cambio en el avance y la adaptación a los avances tecnológicos y quién se está quedando atrás y está suponiendo una desventaja en un contexto competitivo o de cara a alguien a quien queremos crear valor. Entonces, ¿qué tienen en común ambas disciplinas y por qué se confunden tanto, digámoslo, muchas veces en el discurso, aunque da lo mismo esa confusión? Es que cumplen o se nutren del mismo insumo, los datos. ¿Ok? Entonces, este avance tecnológico también nos ha llevado, y de seguro ustedes lo han visto en sus distintos contextos organizacionales, ¿no? Ha llevado a que las organizaciones empiecen a sistematizar sus procesos, a digitalizar su documentación, a querer
alcanzar eficiencias, dado que existe tecnología disponible que sabemos que nos puede ayudar para alcanzar ciertas eficiencias al respecto. Pero eso ha llevado a muchas veces un ejercicio desordenado de digitalización, donde estamos desarrollando sistemas a lo loco, de manera aislada, en distintas áreas. Tengo por ahí un área, se le ocurre, quiero hacer un sistema que haga esto, otra quiere un sistema que haga esto, y nunca alguien se sentó a preguntar, se sentó a preguntarse, bueno, podemos quizás desarrollar un sistema que alcance eficiencia y pueda integrar de manera oportuna. ¿Cuáles son las condiciones o las tecnologías que estoy utilizando para todos estos desarrollos aislados? El día de mañana me va a permitir integrarlo. Y eso justamente es parte importante del desafío, ¿no? Y solo para que sepan, esta, yo les digo, disciplina, hoy básicamente motores de un negocio moderno, cumplen este propósito, ¿no? ¿Cómo consumimos los datos históricos que están disponibles de todos estos sistemas para propósitos distintos? Desde un enfoque más desde la inteligencia de negocio, cómo podemos tomar estos datos, generar conocimiento y explicar fenómenos. Sí, explicar qué pasó, por qué pasó, cuándo pasó y generar esa inteligencia, como lo dice el concepto de desde los factores y los elementos, la información sistematizada y la organización, y los enfoques más analíticos donde, utilizando los mismos recursos, que son los datos, poder proyectar escenarios, ya que esta es la tendencia, entonces, ¿qué se espera que ocurra en el siguiente periodo, digámoslo así? Entonces, hoy esto se traduce en muchas veces el reporting y el monitoreo. Y quiero aterrizarlo acá un poquito, ¿no? Estos son algunos dashboards que los que están viendo ahí son dashboards que hicieron mis alumnos la semana pasada en una clase del diplomado en control de gestión, el postdiplomado postítulo de control de gestión. Eh, Solo para que se hagan una idea, pero hoy en día las herramientas del ejercicio analítico en las organizaciones llaman a estas visualizaciones este tipo de herramientas que son por naturaleza, deme un segundo, son por naturaleza herramientas que nos permiten integrarnos a múltiples orígenes, manejar grandes volúmenes de datos, interacciones automáticas. No sé si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con alguna de estas. Voy a hacer clic en cualquiera para mostrárselas nomás rápidamente. Pero las herramientas hoy de reporting justamente ofrecen ciertas bondades que la reportería, digamos, en Excel ya no da abastos. Entonces, hoy en día herramientas como esta, ustedes ven un dashboard en Power BI, pero son herramientas dinámicas donde yo puedo, por ejemplo, interactuar con los distintos puntos de datos para que cambien las visualizaciones, poder gestionar, ¿cierto?, el comportamiento en el tiempo, cómo puedo actuar en consecuencias todos los elementos. Pero para esto hay un trabajo de datos. Yo les decía, esto que acabo de mostrarles es un trabajo de unos alumnos que hicieron en un día, pero hay soluciones integradas, un poco más completas. Por ejemplo, acá tengo una demo que nosotros trabajamos en Nest, dame un segundo, vamos a mostrársela, donde podemos integrar esta reportería en soluciones integrales, donde, por ejemplo, en este caso, esta solución que nosotros le llamamos Polaris, lo que hace es que en un desarrollo captura los datos, se integra a bases de datos existentes en las organizaciones y genera ejercicios, por ejemplo, de cálculo de costo. Entonces, se sistematizó y se automatizó un proceso que se hacía manual y ahora es automático. De hecho, eventualmente nosotros tenemos desarrollado Polaris en algunos lugares donde ellos simplemente se conectan a su sistema, ingresan ciertos datos y al final del día estos dashboards están funcionando de manera automática y tenemos visualizaciones que, por ejemplo, nos permiten analizar por proyecto y poder ajustar el comportamiento de las variables, pero eso es porque hay bases de datos bien tratadas, bien cuidadas y bien trabajadas, e incluso, en el caso de Polaris, nosotros somos capaces de apretar un botón y sacar un reporte para un mes que te explique toda la información, trate los datos. Entonces, hoy en día así se gestionan los negocios. El rol del analista está muy llevado al ejercicio bien aplicado del reporting y no necesariamente alguien que agarre la información y haga un informe, ¿cierto? Que diga aumentó en un 10% de la utilidad del proyecto X, sino que más bien queremos sacar, ¿cierto? Explicar fenómenos de manera más compleja y por eso soluciones integrales como estas son las que hoy soportan estos procesos de cómo estamos haciéndonos cargo de llevar la operación. Porque la operación lo llevamos de muchas formas, ¿cierto? La estrategia se empuja a la operación en sus presupuestos, empuja a la operación en su gestión de procesos, empuja a la operación en sus iniciativas de desarrollo, empuja a la operación incluso en la formulación de indicadores. Pero el monitoreo hoy en día es
la forma de tomar decisiones de manera oportuna. Y eso va determinado y determina y cambia, en definitiva, cómo estamos entendiendo los negocios hoy en día, de todas maneras, ¿no? Entonces, siendo estas herramientas de BI solo parte importante hoy de qué es lo que ocurre. Entonces, acá les quiero mostrar un ejemplo que de repente me sirve mucho en clases, sobre todo, para ilustrar el problema. Aquí nos enfrentamos nosotros en Nest, por ejemplo, o en la universidad cuando llegamos donde una organización que nos dice, ¿sabes qué? Quiero automatizar mi reportería, quiero ordenar mis ejercicios de control para la toma de decisiones. eh, y no sé si ustedes sabían, me imagino que muchos sí, pero igual lo explico para que no lo imaginemos, ¿no? En una organización, en cada uno de los sistemas, supongamos que tenemos acá un sistema de pago de remuneraciones, tenemos un sistema del sistema del AIS, el sistema de información contable, tenemos un sistema, qué sé yo, de gestión de proyectos, todos los sistemas existentes en la organización, lo digo así de repente para ilustrarlo, ¿no? Traen consigo pegado ahí como una lapa, otro sistema, que es un sistema de información, un sistema de administración de bases de datos. Entonces, existen ciertas bases de datos que están representadas acá por estos dibujitos de la parte superior. Y sistemas de administración de bases de datos hay varios, ¿no? Hay un montón, hay muchísimos. Entonces, y cada sistema de administración de bases de datos podría ser distinto uno del otro. Entonces, cada uno podría, lo pongo un ejemplo muy simple, para que lo ilustremos. Quizá la base de datos del sistema uno del pago de remuneraciones, trata las fechas de manera que tiene una columna, una tabla con una columna año, una columna mes y una columna día, por ejemplo. Y quizá el sistema 2 el sistema de información contable, trata las fechas como año, mes, día. Y el sistema 3 de gestión de proyectos trata las fechas como día, mes, año. Entonces hay un ejercicio de integración, y este es un ejemplo simple, el de la fecha, que es un problema que siempre está, pero eso puede llevarlo de forma mucho más compleja. Idiomas, tratamientos de números, variables, lenguajes, órdenes, identificadores, etcétera. Entonces, básicamente, cuando nosotros llegamos muchas veces a las organizaciones, nos dicen, pero Rodrigo, mira, yo quiero automatizar esto. Hoy en día gasto todos estos recursos en tomar decisiones, tomo malas decisiones, tengo gente dedicada al análisis, pero no te preocupes porque tengo todo sistematizado. Tengo todos mis sistemas, tengo el software por acá. Llegó Juanito, me vendió un ERP, tengo el ERP, que es el ERP que está a la vanguardia, ¿cierto? Que todos quieren, así que lo tenía el vecino y mi competidor, así que también lo compré. Pero nunca nos preguntamos qué tecnología ocupan, qué sistema de administración bases de datos ocupan, la documentación, otro tema importante. Entonces, básicamente a veces nos dicen, yo lo veo así, ¿no? Cuando llegamos a una empresa nos dicen, quiero que me entregues, ¿cierto? Un resumen en español y es como si estuviesen en idiomas distintos. Entonces, cada sistema es como que me digan, Rodrigo, quiero un resumen de este libro, toma, tengo un libro en japonés, un libro en inglés, un libro en alemán, quiero un resumen en español. Entonces, parte importante del trabajo está en preocuparnos, ¿cierto? Conocer el ejercicio de los sistemas de información, pero también, primero, si es que tenemos control y decisión sobre los desarrollos, revisar cómo están desarrollados esos sistemas y ojalá poder, desde un comienzo, desarrollar cada uno de esos sistemas en español, pero luego el trabajo y el poder es ser capaz de adaptarnos, es que no lo hacemos hoy, va a ser cada vez más complejo porque vamos a seguir desarrollando en idiomas distintos que van a ser cada vez menos incompatibles y cosa que cuando tengamos que responder, y ahora ocupo la reportería como excusa, pero esto sirve para cualquier solución de base tecnológica. Siempre vamos a tener que integrar lo que llamamos procesos ETL, de extracción, transformación y carga de los datos. Siempre vamos a tener que, cuando queremos generar conocimientos o herramientas desde nuestros sistemas existentes, vamos a tener que ser capaces de traer de estos distintos orígenes y el mundo de los sistemas de información, sé que muchos de ustedes quizás lo tienen más que claro, pero el mundo de los sistemas de información no es tan maravilloso como nos lo imaginamos. No es que tengo los sistemas, entonces deben ser integrables. No, todo lo contrario. Hay veces que hay desastres en ese ejercicio. Nos ha tocado ver ineficiencia en desarrollos innecesarios. Nos ha tocado ver, qué sé yo, sistemas de información que debiesen conversar y que no conversan, tratamientos de variables de forma distinta. Es importante tener ese aliado estratégico que no solamente me ayude a tomar decisiones porque conozco del negocio, del mercado y de la industria y el entorno y la estrategia, sino que ese aliado estratégico que también te pueda decir, ok, cómo las herramientas que tú tienes hoy en día te pueden habilitar ciertos procesos para luego enfrentar este contexto competitivo o no, cualquiera sea el caso, pero de manera ordenada y eficiente. Y no solamente porque
es útil para ser mejor, sino que porque estamos en un proceso en el que en un momento del tiempo, digamos, en el que nos adaptamos o nos adaptamos, porque estamos cerca, y esa es la hipótesis que plantean también los autores del mundo académico. Entonces acá me permito conectar un poquito el mundo de la consultoría con el mundo académico. Y esa es la hipótesis central, ¿no? Ya pasamos este punto de encuentro entre estas dos curvas y cada vez va a ser más complicado. Entonces, o nos adaptamos hoy o nos adaptamos hoy, porque mañana va a generar un proceso de frustración peor. Entonces, es el momento, siempre vamos a estar tarde, ¿no? Pero me atrevería a decir que es el momento de pensar qué pasa con mis datos, qué pasa con mis sistemas, cómo estoy siendo capaz de generar soluciones que creen valor y que aporten a un proceso futuro también. Entonces, y que me permitan el día de mañana poder realmente enfrentar soluciones de desarrollo nuevas. Y soluciones de desarrollo que de repente son oportunidades que nosotros evidenciamos, pero a veces que son exigencias. Y basta con que el día de mañana una entidad reguladora diga que las organizaciones como la mía tienen que empezar a presentar la información y cosas que pasan. No sé si están al tanto, pero hace poquito algo que estamos bastante metidos nosotros también con Nest, sistematizando esos problemas, es con la nueva normativa de todas las entidades reguladas que prestan créditos reguladas por la CMF tienen que cambiar la forma en que reportan. Y eso es una obligación. Entonces, eso ha llevado a que muchas de las organizaciones hoy estén presionadas a, chuta, tengo de acá a, por decir cualquier tontera, ¿no? De acá a enero para empezar a reportar la información de una forma específica a la CMF a través de un sistema que, si es que no estoy preparado con mi infraestructura de base tecnológica, no estoy preparado para que estas soluciones estén en idiomas similares que me permitan hacer estos procesos de integración de manera oportuna, para luego poder reportar en este caso lo que me está pidiendo la CMF, si lo queremos llevar a este ejemplo, voy a estar tarde. Y no solamente voy a desaprovechar una oportunidad, sino que voy a incumplir. Entonces, así de crítico es como hoy en día estamos pensando nuestros desarrollos de base tecnológica para luego ser oportunos y poder proponer oportunidades de mejora y no solamente eso, sino que muchas veces sobrevivir a los contextos modernos organizacionales. Hoy en día, saber de estas cositas y estas herramientas y estos grafiquitos que les mostré no es solamente un plus, un agregado, un detallito, un dulce de mi gestión organizacional, sino que es la forma en que tenemos que gestionar las organizaciones. Y lo digo así enfático porque nos ha tocado ver incluso situaciones de fracaso, frustración, desintegración, desafíos, organizaciones que están recién pensando, chuta, que mis sistemas estarán así de desordenados en idiomas distintos como este ejemplo, y lo vamos a ver, y sí, hay organizaciones que no lo saben. Y cuando llegan presiones como este ejemplo de la ley REDEC, que es la que obliga a las empresas que prestan crédito a reportar de cierta forma, recién dicen, chuta, ahora me estoy dando cuenta de que me están pidiendo en español y tengo todo mi sistema en idiomas distintos, entonces ¿cómo lo hago? No alcanzo a llegar acá en enero con mi obligación. Entonces al final resulta más ineficiente y terminan gastando el triple de plata porque necesito no solamente una solución buena, sino que buena y rápida, y sabemos que lo bueno y lo rápido es caro, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacerlo a tiempo oportuno, ir avanzando y llegando a ese espacio, eh, digámoslo así, ¿no? Sólidamente, tranquila y sólidamente, para aprovechar esas oportunidades que nos deriva el uso de herramientas tecnológicas? Entonces, hoy en día el desafío es mucho más complejo. Nosotros así lo vemos. No solamente tenemos que mostrar, no solamente tenemos que ocupar, no solamente necesitamos de alguien que agarre los datos, haga un informe y me lo mande, sino que tenemos que ser capaces de integrar, conectarnos a distintos orígenes al mismo tiempo para procesar y modelar la información con ciencia de datos, con inteligencia de negocios, con cuidado y conocimiento de los sistemas de información, para luego centralizar y automatizar. Hoy en día no podemos perder tiempo en ese ejercicio. Entonces, nosotros de repente, eh, no sé, por ejemplo, a mí en la universidad, como ejemplo, ¿no? O sea, y para que se lo imaginen un poco y se proyecten, solamente este año, me atrevería a decir en los últimos 7 meses, he sido convocado por la universidad a enseñar y hacer ejercicios prácticos de aplicación. Tengo 2 cursos en el Banco Central, 3 cursos en el Banco Santander,
Camanchaca, CMPC, el Instituto de Seguridad Laboral, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Mantos Copper, empresa minera, y más. Todos, y no, no capacitando a sus cursos de analistas sobre estos que sepan Power BI y que me hagan gráficos bonitos, capacitando a sus equipos productivos y de la operación, porque tienen que saber cómo funcionan los sistemas de información, tienen que saber cómo se reportan, tienen que saber las oportunidades de automatización, tienen que saber, y estas empresas grandes, que son empresas que lideran contextos y mercados acá en Chile, están capacitándose agresivamente en estos temas porque es la forma de gestionar. Ya no me basta con que tener un par de analistas que sepan Power BI y me hagan gráficos bonitos. Necesito que los líderes de los equipos, incluso los que están metidos en la planta, sepan cómo funcionan estas herramientas para poder alcanzar eficiencias y automatizar procesos que antes eran manuales. Me llaman de repente de la universidad estas empresas y me dicen, bueno, Rodrigo, necesitamos un curso que solamente sea un taller y que lleguemos y que podamos destrabar este proceso que hoy es manual y nos quita, qué sé yo, 5 días del mes y lo podemos dejar automatizado para que se demore 20 segundos. Ese es el cambio del paradigma que supone estas competencias hoy en día en distintos contextos organizacionales. Entonces, para allá lo estamos empujando. Y eso supone también entender de los sistemas, entender que hay bases de datos que están presentadas como si fuesen idiomas distintos, entender que hay un desafío de integración, entender que no es llegar y conectarme a los sistemas y pa, esto ocurre, sino que hay un trabajo ahí, y un trabajo que necesita que la gente que lo haga también sea gente oportuna, competente y que entienda no solamente la realidad de mis datos, no basta con el ultracomputing que sepa de bases de datos, sino que tenemos que entender el negocio también. Entonces, hoy en día estos munditos se integran. Tengo que saber de estrategia, tengo que saber del negocio, tengo que saber del ejercicio competitivo, quizás en un contexto determinado, pero también tengo que saber de tecnología. Y lo digo así, ¿no? Saber de todas estas cosas y varias cosas más para ser igual de básico, como lo decía al comienzo, ¿no? Que saber Excel hoy en día en una organización. Tenemos que cambiar un poco el paradigma y adaptarnos a estos ejercicios y a interiorizar estas competencias hoy en día en nuestra organización antes de llegar tarde. Esa es la premisa, eso es lo que se plantea en el mundo académico, eso es lo que se plantea en lo que veo en el ejercicio práctico, y eso es lo que se plantea en las empresas que lideran las industrias. Yo les decía, ¿no? Desde el Banco Central hasta Camanchaca, CMPC, Banco Santander, hasta instituciones públicas, o incluso me pasó este año con Carabineros y la Policía de Investigaciones, llevando a sus equipos operativos, o compañías mineras también, por supuesto, llevando a sus equipos operativos a entender estos conceptos y a ser capacitados para levantar aquellos elementos de interés y no solamente delegar la base tecnológica a la gente que sabe, al informático o al analista, que el cabro joven que sabe Power BI, sino que hoy tenemos que entender cómo funciona porque tomamos decisiones al respecto. Nos ha pasado también, por ejemplo, y esto ya más desde el mundo de Nest, un montón de organizaciones públicas que cometen errores al respecto de desarrollar sus sistemas porque no conocen o no tienen estas herramientas básicas, entonces licitan un proyecto y dicen, quiero un sistema que haga tanto, pero nunca nos preocupamos de exigir cierta tecnología, cierto sistema de administración de base de datos que el día de mañana sea compatible con el mismo idioma, si seguimos la metáfora acá, que los sistemas que ya tengo, nunca me preocupé de exigir documentación, entonces nosotros hemos llegado a hacer proyectos grandotes con instituciones públicas y nos dicen, estimados, necesito que integren todo mi reporting, automaticen y pensando por el proceso de toma de decisiones y, y nos encontramos con estos lenguajes en todos los idiomas y peor aún, de repente vamos a preguntar, oye, ¿y dónde está la documentación de este sistema? ¿Cómo puedo, cierto, entender el modelo de la base de datos? Y vamos donde el proveedor y no está. Y no está porque nadie se lo pidió. Y nadie se lo pidió porque no entienden cómo funcionan los procesos de desarrollo. Porque no tienen por qué entenderlo, pero hoy sí hay que entenderlo. Es importante que ustedes sepan de metodologías de desarrollo, de estrategias de desarrollo y cómo funcionan los sistemas. No tienen por qué saber programar, necesariamente, si es que no es el target. Pero sí tenemos que entender cómo están funcionando porque los negocios están determinados por esto. Y peor aún, y permítame volver atrás, perdón, peor aún, están determinados por esto y nuestra supervivencia está determinada por esta también. Y así se plantea. Esa es la realidad de los negocios diría del futuro, pero me atrevería a decir que el de ahora. Y estamos viendo las consecuencias de lo que está ocurriendo respecto a estos problemas de capacidad de adaptación. Entonces, perdónenme, para continuar. Entonces, sistemas de información van a ser
relevante. Nosotros trabajamos en particular en Nest. Hay muchos tipos de sistemas, ¿no? Están los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, los Decision Support System, DCS, que son los clásicos sistemas más vinculados al Business Analytics, con medidas más predictivas, perdón, modelos predictivos más soportados de IA. Eh, pero la base, el desde, es una buena gestión de sus sistemas de información gerencial. Es decir, sistemas de información que no solo estén pensados para conectarse a la operación y sistematizar una actividad rutinaria, sino que estén pensados para ayudarlos a tomar decisiones. Y para eso hay que integrar todos los demás que están pensados en lenguajes distintos, digámoslo así, muchas veces. O tecnología. Es el momento. Ayer es el momento de preocuparnos de pensar cómo está nuestra infraestructura de base tecnológica, cómo esto nos lleva a futuro y nos supone un desafío. Nosotros hemos tenido la oportunidad incluso de trabajar con organizaciones, como el ejemplo que les mostraba al principio de este mapa, donde nos llaman solo para que les ayudemos a ordenar este gallinero, que nos digan, ayúdame a entender cómo tengo que hacerlo de ahora en adelante, cómo están mis sistemas, qué tecnología estoy utilizando, qué es lo que están necesitando mis tomadores de decisiones en esta organización. Hagamos una planificación estratégica que vaya de la mano con la transformación digital. Eh, y me atrevería a decir que cuando se hace ese ejercicio consciente de mapear y diagnosticar oportunamente, luego los procesos de desarrollo son muchísimo más efectivos. Y no solamente estamos gastando plata en sistemas porque alguien dice que lo necesita o porque creemos que es necesario, sino porque sabemos que es necesario. Y sabemos que es necesario porque pudimos mapear oportunamente cómo se están comportando. Y si ya la embarramos con algún ejercicio, lo embarramos, pero ya tenemos la acción consciente de cómo lo remediamos y cómo podemos generar nuevas iniciativas de desarrollo que el día de mañana generen estas posibilidades de integración y generación de reportería automatizada. Esto es un ejemplo nomás, que nosotros lo trabajamos en Nest, una solución que nosotros llamamos Polaris BI, cuando utilizamos un ambiente de una plataforma de Microsoft que se llama Microsoft Fabric, que supone todo el desafío, una arquitectura para que se la imaginen, ¿no? Desde distintas integraciones de bases de datos, cuando trabajamos con un cliente en particular, desde sus bases de datos, en este caso SQL, hasta algunos archivos locales en Excel que aún no están sistematizados, pero que igual o sea, es parte de la información del negocio y que consideramos dentro del ejercicio de reportería, e incluso estas APIs. APIs que para quienes conocen, API significa Interfaz de Programación de Aplicaciones, que son estas consultas predeterminadas, almacenadas en bases de datos para que otros puedan acceder a ellas. Dentro de eso, los sistemas pueden tener consumo de APIs, pero también hay APIs públicas. Por ejemplo, nosotros en la consultora tendemos a utilizar la API de mercado público, por ejemplo. Entonces nosotros estamos conectados a una base de datos de mercado público que dispone a la gente, ustedes bajo ciertas condiciones pueden consumirlo, integramos a nuestra solución y vamos trayendo todos los días a través de un script las licitaciones que se van publicando o no. Eh, y las órdenes de compra y otras cositas. O, por ejemplo, nosotros podemos conectar a nuestro ejercicio de reporting para el proceso de transformación, no sé, consumir la API del Banco Central y traer el valor del dólar o el valor de la UF, qué sé yo, en tiempo real, automatizado, sin tener que ir a buscarlo. Entonces, nosotros acá definimos toda una arquitectura que va desde el ejercicio de integrar distintos orígenes de datos, tratarlos desde tecnologías que, por ejemplo, permitan capturar y ejecutar ciertas instrucciones de procesamiento en espacios, ambientes donde la capacidad nos permita trabajar este volumen de datos y este nivel de dificultad en el tratamiento de las variables, para luego incluso llegar a mostrarlo en visualizaciones integradas que estén desarrolladas para un cliente. Entonces, de hecho, esto que lo estoy mostrando acá es lo mismo que acá está, ¿no? Donde la visualización es parte, es un elemento, el gráfico Polaris BI lo llamamos nosotros, es parte de lo que estamos revisando, es parte el dashboard, digamos, es parte de la solución, pero acá hay más soluciones, donde, no sé, por ejemplo, acá pueden trabajar ciertos formularios, trabajar con clientes, con proyectos, monitorear ciertas herramientas, agregar información, etcétera. E incluso nosotros cuando tenemos esto aplicando podemos ser capaces de generar reportería automatizada y que apretemos un botón y sale un informe explicativo, hoy en día soportado, incluso puede estar soportado con IA, qué sé yo, que interprete tus datos, pero bajo las reglas del negocio de alguien que entiende tu negocio y también entiende los sistemas y entiende tus datos. Entonces, eso es importante. Y luego, aparte de este componente más tecnológico, que es importante que lo sepamos cómo funcionan los sistemas, los desafíos de integración, cómo podemos llegar a estos desafíos de información gerencial,
que buscan integrar para el reporting, pero que también hay otros hermanos como los Decision Support System, que son los sistemas que ayudan a más bien pronosticar escenarios, más vinculados a modelos de optimización, muchas veces también modelos predictivos, inteligencia artificial. Nosotros, y acá me cambio un poquito de, no tanto, pero me cambio un poquito de la consultoría y me voy más a me pongo mi sombrero académico. Eh, ¿Qué tan importante es no solamente saber utilizar las tecnologías para presentar esta información, sino que también modelar el análisis? Así lo llamamos nosotros. Nosotros en el programa de Magíster en Control de Gestión de la universidad tenemos llevamos varios años depurando un modelito de análisis de desempeño que nosotros le llamamos, donde, y también me ha tocado llevarlo a la práctica en la consultoría con algunos clientes, donde la premisa es la siguiente, ¿no? Bueno, algo dice, ¿no? Monitorear la estrategia, generar reportes y crear informes con datos de los sistemas, no solo es saber de herramientas de reportería. Entonces, no tenemos que descansar en que, bueno, alguien sabe de Power BI, me hace unos reportes, veo unos gráficos bonitos, lo en el directorio y listo, sino que esos gráficos bonitos, esa información, o ese reporte, o ese informe escrito, como sea, que interpreta mis datos, tiene que estar soportado en un ejercicio consciente que evite ciertos problemas. ¿Qué problemas? En particular, es más complejo, pero en esencia dos principalmente. Y para eso quiero mostrarles primero este caso que de seguro la mayoría de ustedes o muchos de ustedes ya conocen, que es justamente este análisis en la Segunda Guerra Mundial, justamente. Un investigador académico estudioso estadounidense en este caso, hacía este ejercicio de analizar los lugares más afectados de los aviones durante la guerra para tomar estrategias, tomar decisiones, decidir sobre estrategias para los combates, ¿no? Para la misma guerra. Entonces, tenemos en la imagen que está proyectada, destacado con rojo, aquellos lugares que fueron los más afectados por los aviones durante la guerra. Entonces, ellos analizaban todos los aviones que regresaban, ¿cierto? De la guerra y analizaban los puntos más dañados para tomar decisión sobre la base de ello. En ese ejercicio, yo generalmente cuando muestro esto en clase hago la pregunta, sobre todo a los alumnos de pregrado que no han visto el ejemplo, muchos de ustedes quizás sí, otros no, pero le hago ejercicio de, bueno, entonces, ¿qué decisión tomamos sobre la base de esta información? Y al principio base, y lo que viene de guata es chuta, entonces hay ciertos lugares que son más dañados, focalicémonos en eso. Pero, entonces, esa es la respuesta inmediata que me dicen los alumnos siempre, ¿no? Enfoquémonos en aquellos espacios que tienen más puntos rojos, reforcémoslo porque van a ser dañados, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta sería, y después le hago la misma pregunta, entonces, analizaban los lugares más afectados de los aviones que regresaban de la guerra. Y cuando hago énfasis en ese regresaban de la guerra, entra la duda razonable de, ah, chuta, entonces existían algunos que no regresaban. Entonces ya cambia el enfoque, no solamente me preocupo de los espacios en rojo, sino que ¿qué pasará con esos espacios que no llegaron dañados? ¿No llegaron dañados porque no se dañan? ¿O no llegaron dañados porque son lo suficientemente críticos para que cuando se dañan los aviones no lleguen? Ese es un poco el punto, no sé si me imagino que se entiende, pero esto pasa siempre, ¿no? Y es un sesgo clásico del ejercicio de análisis desde los datos que le llamamos el sesgo de supervivencia. Disponer, tomar decisiones sobre la base de la información que tengo a disposición solamente sin plantearme cuál es la información que me falta, pero que igual es importante para el proceso de toma de decisiones. Entonces, acá yo no puedo decir por certeza que las partes no dañadas son más críticas entonces porque hacen que el avión no vuelva de la guerra, ¿cierto? Cuando es dañada, el avión se cae y no puede regresar. Pero sí hay una hipótesis, más que razonable. Entonces, puede que esas partes no dañadas o bien no se dañen o puede que sean muy críticas, ¿cierto? Entonces, cambia y matiza la decisión que se toma cuando hacemos frente al ejercicio de evitar, hacemos frente al sesgo de supervivencia, en el fondo. Y esto ocurre en las organizaciones también. Nosotros cuando modelamos el análisis debiésemos preguntarnos, yo he hecho un par de veces un ejercicio con mis alumnos de pregrado, donde le paso una base de datos, ellos saben Power BI, por ejemplo, y van y al mandato, le digo, explíquenme este fenómeno. Y un caso donde hay una encuesta. Explíquenme este fenómeno con una encuesta con ciertas variables que indica
las características de los encuestados y luego los resultados de la encuesta. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Van bueno, viene con un caso que explica el contexto, es una empresa que hace no sé qué, que participa en tales contextos, que en los últimos años, estos son los datos de la encuesta, explíquenmelo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Agarran Power BI, meten los datos y hacen las visualizaciones más bonitas que puedan. Y lo más bonito que puedan y listo, ¿no? Y dicen, bueno, acá me gana el profe porque arman visualizaciones y ponen la satisfacción por edad, la satisfacción por comuna, la satisfacción por categoría, la satisfacción, y creen que eso es lo que me ayuda a tomar decisiones. Pero ¿qué pasa con todas las otras variables del contexto? Nunca nos preguntamos que esa información del caso puede servirme para incluir nueva información importante en mi dashboard y no solamente limitarme a lo que tengo en el conjunto de datos que les compartí. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Muchas veces le pedimos a un equipo, a un analista, a quien sea, ayúdame a explicar este fenómeno. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos conectamos a los datos, armamos visualizaciones y luego generamos reportes que digan, esto aumentó un 10%, esto disminuyó un 10%. Pero cuando nos sentamos y nos preguntamos, cuando nos sentamos a preguntarnos, en definitiva, ok, ¿qué información debiese tener para explicar este fenómeno que me están pidiendo que explique? Si es que me limito solamente a lanzarme a los datos y generar visualizaciones e información con lo que tengo, estoy cayendo en el sesgo de supervivencia. Pero preguntarme qué información debiese tener, muchas veces, y nos ha pasado un montón en los proyectos que nosotros de repente llevamos en integración y los modelamos, muchas veces nos ayuda a identificar cosas que debería saber, pero no sé. Y ojo con esto, que puede ser confuso, ¿no? Y saber qué cosas, conocer más bien, para no confundir, saber, conocer qué cosas debiese saber y aún no las sé, también es importante para la toma de decisiones, tal como pasa acá con el avión. Entonces yo puedo decir, bueno, los datos me dicen que probablemente esta disminución se deba a que, esta disminución en los ingresos se deba a que la gente de tal tipo está más descontenta. Ok, pero, ojo, que hay una variable que cuando modelamos el análisis considerábamos relevantes para tomar decisiones, para explicar este fenómeno que no somos capaces de medir hoy. Entonces, los datos me dicen esto, pero hay una posibilidad de que sea este otro factor que también está afectando el fenómeno que estamos analizando. Se matizan las decisiones cuando evitamos el sesgo de supervivencia. Saber qué cosas debería saber para explicar un fenómeno antes de intentar explicarlo es mejor que lanzarnos a intentar explicarlo porque evitamos esta altura de mira, esta visión integral del problema. Y es por eso que es importante cuando modelamos y queremos explicar un fenómeno, siempre mapear. Y acá pongo algunos ejemplos de modelos que operan muchas veces en las organizaciones, pero siempre mapear cuáles son esos elementos y también sus factores que pueden ser potencialmente explicación del fenómeno en cuestión. Eso para que no lo imaginemos así, ¿no? Entonces, el ejercicio consciente, y esto nosotros lo levantamos, nosotros lo vemos cuando lo llevamos donde un cliente, vamos y hacemos ciertas preguntas y de repente llegan cosas curiosas. Por ejemplo, trabajamos por una institución pública hace poquito, entre el año pasado y este año, para su departamento de Administración y Finanzas, y grande, con direcciones regionales en todas las regiones de Chile, entonces un problema grandote. Y por ejemplo, cuando íbamos a intentar explicar su fenómeno, como fenómeno, su variación o ejecución presupuestaria, cuando intentábamos explicar la ejecución presupuestaria, nos dábamos cuenta de que no bastaba con conectarnos al sistema de información contable, al sistema de gestión presupuestaria del Estado y simplemente hacer visualizaciones, sino que cuando íbamos a preguntarle, no me acuerdo si es la ejecución presupuestaria, pero lo pongo como ejemplo, cuando íbamos a preguntar a la gente qué afecta estos resultados, nos decían cosas como, mira, lo que pasa es que hay veces que los equipos de trabajo que generamos para las instancias de proceso licitatorio dependen de coordinaciones entre gente de áreas distintas y no tenemos ningún indicador que eso asegure su cumplimiento. Entonces, salta la duda. Entonces, que cumplan o no con el presupuesto, no solo depende de la información del sistema de presupuesto, también depende del cumplimiento de las comisiones evaluadoras de las licitaciones. Cosa que si no nos hubiésemos sentado a modelar, no nos hubiésemos dado cuenta, pero que no quita el hecho de que pueda ser la causa que explica el resultado. Entonces, en ese ejercicio es importante sentarnos a pensar qué información puede ser relevante para explicar este fenómeno antes de lanzarnos a hacerlo y así evitar el sesgo de supervivencia. Eso es un poco el punto número uno. Y una vez que mapeamos, perdón que me pasé tanto las diapos, después de que mapeamos todos esos factores, se supone,
se presenta un segundo desafío. Bueno, acá hay un ejemplo nomás, como de una organización que es un ejemplo que ocupo en clases para enseñar estas cosas, ¿no? Pero cuando queremos explicar el margen y vamos mapeando distintos elementos en cada una de estas dimensiones. Pero luego tenemos otro desafío. Una vez que identificamos todos estos indicadores, todas estas visualizaciones, todos estos elementos, todos estos factores que tienen que ser necesarios para explicar el fenómeno, supongamos que son 6 por simplicidad, cuando vamos a analizarlos, todos ellos pueden darnos, esto es un ejercicio muy simplificado, ¿cierto? Pero todos pueden darnos por naturaleza al menos dos, o presentar su información al menos dos estados. Un estado de conformidad y un estado de alerta, que puede estar determinado por el cumplimiento o no de una meta, o el movimiento en un rango razonable o tolerable, o derechamente una hipótesis de causalidad de un aumento o una disminución que se pueda ver como una señal de alerta o una señal de conformidad. Entonces, este ejercicio nos ayuda a entender que hay otro problema que no solamente tiene que ver con la supervivencia a la hora de modelar el análisis y luego traducirlo en reportería, qué sé yo, que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si al final de un periodo cualquiera los resultados son como siguen? Y tenemos ahí eh, tres señales de alerta, tres señales de conformidad, y estos indicadores, usualmente, cuando no pensamos en modelar el análisis que estamos viendo en la reportería, nos llama a este sentido de urgencia de, bueno, tengo la mitad de las cosas mal, tengo tres cosas que mejorar, tengo tres problemas y tres cosas con las que me puedo quedar un poco más tranquilo, ¿cierto? Básicamente tengo tres ampolletitas con alerta en mi pantalla y tengo que tomar decisiones oportunas para ello. Y nos hemos dado cuenta, y hemos ido depurando justamente también en el modelito, sobre todo en la universidad, pero también lo hemos llevado en Nest, en nuestros clientes, que cuando le damos un poquito más de información respecto a no solamente qué elementos son clave, que es lo que intentamos evitar con el ejercicio de evitar supervivencia, sino que también cómo se relacionan estos elementos clave, cambia la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo cambia el ejercicio cuando pasamos de este escenario donde tengo tres elementos que me dan señal de alerta, tres elementos que me dan conformidad, cuando yo les aporto este pedacito de información y les digo lo que sea que está analizando el indicador 2 es lo que está empujando a que el indicador 5 también esté rojo. Pasamos de, tengo la mitad mal, tres incendios, que no me gusta hablar de incendios en las organizaciones, tengo tres problemas. Ahora, mira, al menos priorizo de manera distinta porque ya veo el factor 5, lo que está midiendo el indicador 5, como una consecuencia de otra señal de alerta. Entonces, lo postergo a un segundo plano probablemente porque al menos hay una hipótesis razonable de que si mejoro el indicador 2, el indicador 5 también pueda potencialmente, hipotéticamente, mejorar su resultado y su desempeño. El indicador y también ese conjunto de indicadores, el 2 y el 5, los factores que ellos miden, eh, suponen ahora mayor prioridad, le da más peso al indicador 2 porque el efecto luego continúa y tiene un efecto más positivo al resto de la organización. Y si yo aporto un poco más de información incluso, y digo que el indicador 5 afecta al indicador 1, cambia la decisión. Y pasé de tengo tres urgencias, la mitad de mis cosas están mal, a chuta. Quizá el indicador 2 puede ser crítico, pero no tengo que cuidar el indicador 1, a vamos a atacar hoy, ahora, al indicador 2, al fenómeno que está midiendo el indicador 2. Entonces, yo lo digo así de repente, un buen modelo no solo considera todos los elementos relevantes, sino que también tiene que llevar de la manito, ¿cierto? A quien toma las decisiones, a aquella ampolletita que podemos más ágilmente y oportunamente eh, trabajar, ¿no? O priorizar. Entonces ese es el segundo desafío. Hay que ser capaces de construir relatos, no solamente levantar aquellos elementos críticos. Y eso en el ejercicio práctico se hace, ¿no? Entonces nosotros podemos explicar y plantear relaciones de causalidad entre los distintos elementos que se presentan en un modelito y de la mano con ello estructurar también el análisis por capas. Entonces, el trabajo y lo importante que es la experiencia del usuario a través de un dashboard debe estar sometido a el cómo estamos construyendo un relato
que va construyendo el mismo usuario, usuario analista, o tomador, tomadora de decisiones, en la medida que va avanzando por un reporte para entender que cada vez que hace un clic y que eso da un nuevo sentido de profundidad, lo que está viendo es justamente explicación de la etapa anterior y no información adicional. Le estamos diciendo qué ampolletitas rojas se conectan y no cuáles son ampolletitas rojas que van por caminos distintos. Y podemos modelar el análisis en muchos sentidos por distintas rutas a lo largo de un reporte. Y en el fondo eso nosotros de repente cuando trabajamos en nuestro proyecto también nos preocupamos de que estas rutas supongan la navegación del usuario a través de la información que se presenta de manera automatizada, integrando los sistemas, lo que sea, pero cómo puede ir navegando o avanzando a través de la información, buscando explicaciones, también determina el cómo tomamos decisiones y cómo lo podemos llevar a esa ampolletita, que cuando la mejoramos, supone que pueden mejorarse las demás. Entonces, esto solamente para que vean el problema completo, ¿no? Un sistema de información bien desarrollado no solo tiene que preocuparse de extraer los datos, sino que también un ejercicio de transformación importante. Y, por ejemplo, todo esto que está acá, desde la transformación y la abstracción, por lo general lo descuidamos y lo descansamos en quien lo hace por nosotros. Muchas veces nosotros, desde la consultora, desde Nest, lo hacemos. Pero qué tan importante es estar bien preparado, saber cuáles son esos idiomas que tiene nuestro lenguaje. Pero no solo eso, sino que la visualización también tiene que responder a otros criterios y modelar el análisis para asegurar una experiencia del usuario que esté pensada y esté diseñada para llevarnos de manera oportuna al proceso de toma de decisiones y no solamente a presentar información bonita que creo que me puede ayudar, pero que realmente no está pensada ni para explicar el fenómeno ni para ayudar a tomar decisiones. Y luego de eso vienen las mejoras. Esta forma, estos 4 pasos, son la forma de ver las organizaciones hoy en día. Son la forma de gestionar. Y me gustaría decir, son las formas de gestionar las organizaciones mañana, pero no, son las formas de gestionar las organizaciones ayer. Y tenemos que adaptarnos porque mañana probablemente las capacidades tecnológicas sean mucho mayores también. Y mientras más atrás nos quedemos, más grande se presenta el desafío. Entonces, acá tenemos que preocuparnos de todos estos elementos siempre, de las visualizaciones, de la toma de decisiones, de los costos, de la optimización, pero tenemos que preocuparnos. Ese es el enfoque. Entonces, ahí dejo planteada la pregunta también, si es que efectivamente hoy sabemos si es que el desempeño que está llevando la organización es el adecuado y cómo estamos ayudándonos y permitiéndonos saber si es el adecuado. Cómo estamos utilizando nuestros datos, la información y la sistematización. ¿Estamos creando sistemas solamente porque queremos eficiencia en los procesos? Nos hemos sentado a preguntar cómo son esos sistemas, cómo nos pueden permitir o ayudar a responder a exigencias mañana, porque vamos a tener que estar respondiendo. Eso es un poco la premisa y lo que les quería compartir el día de hoy. De todas maneras, ahí dejo abiertos los canales por si alguien tiene alguna duda, me la puede dejar ahí en el chat. No sé, Mario, también ahí si es que tienes Sí, algo que comentar, alguna duda, Mu- consultar. muchas gracias, Rodrigo. Sí, no sé si habrá algo en el chat, no sé si está Francisca ahí, pero sí, tal vez hacer algunos comentarios, que es importante la conexión, ¿no? Eh, en CCL, ¿cierto? El trabajo muy fuerte y las organizaciones, ¿cierto? Todas en general, nos decimos siempre, están siempre muy preocupadas por aquellos aspectos que son de temas de cumplimiento normativo, por ejemplo, no temas con el servicio de puerto interno, temas legales. Entonces, de alguna manera, el planteamiento que estamos haciendo en esta alianza de trabajo entre CCL, Auditores Consultores y Nest Consultores, es que hay un espacio tremendamente virtuoso en términos de que cuando una organización ya está ordenándose, ¿no? Y está en un proceso de cumplir tributariamente, contablemente, ¿cierto? Con sus temas de auditoría, los temas normativos, legales. Evidentemente, en base a lo que observamos, es que no hay manera de que a un negocio o a una organización le vaya bien si no se gestiona de manera moderna. Es decir, ok, tenemos lo higiénico, lo básico, por decirlo de alguna manera, a la hora de tener nuestra contabilidad, de poder entregar, ¿cierto?, la información al ente regulador, y eso camina, y evidentemente, ¿cierto?, eficientado el tema tributario.
pero el desarrollo del negocio se sostiene sobre información. Y como decía Rodrigo, no es que mañana va a ser así, sino que hoy día es así. No se consigue una organización que realmente vaya a poder permanecer en el tiempo, sino va entrando en estos temas y haciendo, ¿cierto?, el análisis de su negocio y pensándose como organización de aquí al próximo año, a los 2 años, a los 3 años, como lo que queramos, ¿no? En términos de qué manera nos estamos viendo y por lo tanto esto pasa ya así como hoy día el tema del cumplimiento es el desde, esto ya está pasando a ser el elemento central, ¿cierto? También de lo que podemos decir es el desde para que a una organización le vaya bien, sea el estado que está, ¿no? Sea una organización que está pensando en pasar a ser una empresa que va a ser tomada por la nueva generación de los hijos de los dueños que la crearon o lo que fuese la generación que esté, o el desarrollo mismo del negocio que estén pensando unos socios. A nosotros nos ha tocado, con Rodrigo, estar en organizaciones en las cuales identificamos problemas muy graves hoy día, y bueno, a mí me gusta decirlo de esta manera, ¿no? Identificamos una grieta, pero esa grieta hace un tiempo atrás fue una pequeña rayita, una pequeña fisura que con el tiempo se profundizó. Y nos ha tocado, lamentablemente, ¿cierto?, ver cómo las organizaciones a veces nos dicen, pucha, que lamentable que no hayamos hecho o mirado esto hace 2 años atrás, porque hace 2 años atrás la empresa se hubiese salvado y en algunos casos toca, ¿verdad?, acompañar a las empresas en los procesos más de cierre, más de o reorganización judicial, etcétera, ¿no? Entonces, estos temas pasan a ser centrales y fundamentales. No sé cómo lo ves tú, Rodrigo, como para poder ir cerrando. Sí, no, de todas maneras. Yo creo que algo que rescato en particular y que nos toca ver bastante tiene que ver con las competencias. Y no hablo con las competencias de que todos seamos capaces de generar estas soluciones, sino que todos sepamos un poco cómo funcionan. Entonces, parte importante del ejercicio y el desafío, me debería decir, invitaría a todos quienes están acá a preguntarnos y a hacer nuestras dudas, ¿no? No solamente la duda genérica de ¿cómo estamos midiendo nuestro desempeño? Por supuesto que sí, y cómo lo estamos monitoreando, y es oportuno y es necesario, pero también cómo estamos desarrollando hoy en día, cómo es nuestra infraestructura de base tecnológica, cómo son nuestros sistemas, qué lenguaje ocupan, cómo podríamos hacerlo mejor, dónde está la deficiencia, tenemos la documentación, ¿lo estamos haciendo bien o solo lo estamos haciendo? Y el día de mañana cuando tengamos que responder, y hay desafío inminente, y hay exigencias del contexto, y como les comentaba hace un ratito, ¿no? Como esta regulación de reporting a la CMF, de la ley o la norma donde el REDEC, donde obliga a las organizaciones que prestan crédito a entregar la información de cierta forma, está generando presión a muchas instituciones de, ok, tenéis de ahora para mañana para poder entregarme y hacerte cargo de este desafío porque tienes que ser capaz. Y eso va a pasar en todos los mercados, en todas las industrias eventualmente, porque la información es un recurso valioso hoy en día y que tenemos que saber gestionar en nuestros contextos organizacionales. Entonces, eso nomás, invitarlos a saber del tema y saber de cómo el tema está siendo entendido en sus organizaciones. Y por supuesto que si quieren saber cómo desarrollarlo también es un plus, pero no me atrevería a decir que es lo más, me atrevería a decir que no es lo más necesario, sino que es importante. Correcto. Y respecto, ¿cierto?, porque siempre lo planteamos, o contactar directamente a Francisca Álvarez, SSL, para efectos de poder compartir la presentación o ubicar a Rodrigo directamente en su correo, que lo puse, creo que aquí se lo puse bien, Rodrigo, rodrigo.varela@nestconsultores.cl. Sí. Está puesto aquí, ¿cierto? Lo puse ahora ahí en el chat, ¿verdad? O cualquier consulta técnica que quieran hacerle a Rodrigo. Sí, por supuesto, bienvenidos. Así que, muy bien, pues Rodrigo, muchísimas gracias Francisca, ¿cierto? Que siempre nos hace, ¿verdad?, de anfitriona en esto, en este trabajo que estamos desarrollando, como digo, ¿verdad?, en ampliar la mirada de lo que hace CCL, de pasar desde cumplir aquello que es lo normativo para poder ir a una organización que se piensa hacia el futuro y que evidentemente, ¿cierto?, como todas, quieren desarrollarse, quieren que les vaya mejor, ¿no? Lo que cada una, ¿cierto?, sienta que es eso de que nos vaya mejor. Así que en esa alianza, ¿cierto?, digo, entre CCL y Nest Consultores, incorporando toda esta mirada más tecnológica, más de análisis de datos, para poder acompañar a las organizaciones, no solo en el cumplimiento, sino que también en el desarrollo del negocio. Ahí, Mario, solamente
un último punto, muchas gracias, pero también les dejo ahí en el chat, solo por si quieren echar una mirada a cositas como esta. Se me ha olvidado poder mencionarlo, pueden entrar ahí a ver el ejercicio de Polaris BI, que ahí hay una demo y unas cositas por si quieren jugar alguno y les gustó la Ah, esa es idea y una ver demo. más o menos cómo funciona. Hay una demo y unas cositas que pueden ahí revisar si es que les interesa. Y también mi correo, por supuesto, si quieren escribirme cualquier cosa, bienvenido sea, alguna duda, consulta, inquietud o, o lo que sea, tanto académica como de la consultoría. Muy bien, pues. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Igual, igual, un abrazo, estimado, estimada, muchas gracias por su asistencia, les vaya bien.